Pues vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a comenzar primeramente con una oración, vamos a encomendarnos a las manos de Dios en este tiempo, que vamos a estar en su palabra. Padre nuestro, Señor, ahora venimos delante de ti, Señor. Venimos reconociendo, Señor, que somos pecadores, que te fallamos, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres un Dios santo y que tú tienes un propósito, Señor, en cada uno de aquellos los cuales tú has llamado a ser hijos tuyos. En este tiempo, Señor, en esta vida que estamos aquí, tu propósito, Señor, es con nosotros hacernos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, sabemos que tenemos una responsabilidad, pero también sabemos que somos completamente dependientes de ti, Señor, para poder lograrlo. Y aún, Señor, en esta responsabilidad que nos has dado en cuanto a nuestra santificación, aún en esa parte, Señor, tú nos ayudas. A pesar de que nos has dado una parte pequeña, Señor, aún ahí tú nos ayudas y nos enseñas que confiemos en ti y que oremos a ti, que nos encomendemos en tus manos y que descansemos en ti, Padre. Te pido, Señor, que este tiempo que vamos a estar expuestos a tu palabra, Señor, que tú lo uses, que con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos uses a cada uno de nosotros. Que sea un tiempo de bendición, Señor, para tu pueblo, que tu pueblo sea edificado y que tú recibas la gloria y la honra, Padre, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Nos encomendamos en tus manos y pedimos la guianza de tu Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, pues comencemos. Cuando nosotros que decimos que somos cristianos y que confesamos que somos cristianos, nos comportamos de una manera no muy cristiana en algunas ocasiones, tenemos un cierto comportamiento o cierta actitud. Las personas que nos miran dicen, mira, y dice que es cristiano. ¿Qué pasaría si no fuera? ¿O cómo sería si no fuera? ¿O cómo sería si no confesara ser un creyente? Y hay dos cosas que suceden con nosotros cuando decimos cristianos. Hay una que es muy obvia, y es el hecho de que Dios nos ha salvado. Nos ha dado el privilegio de ser hijos suyos. Nos ha justificado. Ha perdonado nuestros pecados. Y estamos conscientes que nuestro Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Que nuestro Señor Jesucristo fue el que cargó con la santa y justa ira de Dios para que nosotros pudiésemos llegar a ser justificados, llegar a ser hijos de Dios, llegar a ser adoptados hijos de Dios espiritualmente, como leyó el hermano Mario durante la ofrenda. Eso es obvio para la gran mayoría de los creyentes, que hemos sido salvados por Cristo. Lo que no siempre es tan obvio y de lo que no siempre estamos tan conscientes es el hecho de que hemos sido salvados para Cristo. Fuimos salvados para Cristo con un propósito. Dios nos salvó con un propósito. Dios tiene un propósito y un fin para cada uno de nosotros. Y esa es la parte que no siempre estamos conscientes. No siempre estamos conscientes que el propósito de Dios en esta vida, en este tiempo, es hacernos cada vez más como Cristo. Es prepararnos para Cristo. La palabra de Dios se refiere a nosotros como la novia de Cristo. Y la novia de Cristo es una novia santa, es una novia sin mancha, es una novia sin arruga.
es una virgen purificada y es una virgen consagrada para Dios y purificada por su palabra. Dice que en Apocalipsis dice que es una virgen vestida de lino fino, resplandeciente, y eso quiere decir pureza y rectitud. Eso también se refiere a las acciones justas de los santos. Y también es una novia que tiene un propósito y se está preparando para entregarse solo a Cristo. Ese es todo para lo que Dios nos salvó. Ese es el propósito para el que Dios nos salvó. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros cada momento, cada día de nuestra vida. Y cada vez que nosotros fallamos a eso y que nosotros pecamos a eso, debemos estar conscientes que lo estamos haciendo justo en la presencia de Dios. Y eso debería provocarnos. Piense cuando usted falta a Dios, piense cuando usted está pecando, que lo está haciendo justo en la presencia de Dios. Y eso debería provocarnos temor y temblor. Y no siempre estamos conscientes de eso. Y por eso a veces nos comportamos de maneras no cristianas. Vamos a ver algunas características de lo que es nuestra salvación, nuestra santificación. Hoy vamos a estar hablando acerca de la santificación y vamos a ver algunos puntos. Por ejemplo, vamos a ver el crecimiento en semejanza a Cristo. El segundo punto que vamos a ver es la santidad o la santificación afecta toda nuestra persona. Tercer punto, Dios y el hombre cooperan en la santificación. Punto número 4, vamos a ver la parte de Dios en nuestra santificación. Eso incluye el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver esos 3 puntos brevemente ahí. Y por último, vamos a ver nuestra santificación o nuestro papel, o el papel que nosotros jugamos en nuestra propia santificación. Y eso lo vamos a ver en 2 partes. Porque como dije en mi oración, hay una parte que Dios nos dejó acerca de nuestra santificación, que es una parte pequeña realmente lo que nosotros tenemos que hacer. La mayor parte Dios lo hace. Pero aún en esa parte pequeña que Dios nos dejó para que nosotros hiciéramos, aún en esa parte pequeñita que Él nos dejó, aún en esa parte Él nos ayuda. Y esa es la parte pasiva de nuestra santificación. Y por la otra parte, que es lo que realmente nosotros vamos a hacer, que es la parte más pequeña, eso es lo que le llamamos nuestra parte activa en nuestra santificación. Esos son los puntos que vamos a estar mirando y vamos a entrar primeramente con el tema. Por eso el título del mensaje, Salvos para Cristo. Y el tema, ese es el título, y vamos a estar hablando primordialmente de nuestra santificación a través de estos puntos que les acabo de mencionar. Y primero vamos a ver el crecimiento en semejanza de Cristo. Y tengo una pregunta aquí para ustedes, para comenzar a manera de pregunta. ¿Cómo crece usted en madurez cristiana? ¿Cuáles son las bendiciones del crecimiento cristiano? Ahora vamos a observar varias acciones de Dios que tienen lugar en el comienzo de nuestra vida cristiana. Primero está el llamamiento del Evangelio. Eso es cuando Dios nos hace a nosotros ese llamado especial en un punto de nuestra vida. Luego viene la regeneración. La regeneración es mediante la cual Dios nos imparte una vida nueva, nos ha regenerado, nos ha convertido en nuevas criaturas. En ese mismo momento, y estos puntos que estoy mencionando suceden así, en el punto de nuestra salvación. Luego viene la justificación. La justificación es mediante la cual Dios nos da una posición legal
y correcta delante de Él. Nuestros pecados han sido perdonados y cuando estemos en su presencia, en el trono de Dios, esos pecados ya no van a aparecer. Hemos sido justificados, hemos sido declarados justos, el acta que nos era contraria ha sido quitada de en medio. Y luego, en ese mismo tiempo sucede la conversión. Esto es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para nuestra salvación. Y todos estos acontecimientos tienen lugar en el comienzo de nuestra vida cristiana. Pero ahora llegamos a una parte de la aplicación que es la parte de la redención. Esta es una obra progresiva que continúa a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y es también una obra en donde Dios y el hombre cooperan, cada uno haciendo un papel diferente. Y es esta parte de la aplicación de la redención, la cual nosotros conocemos como la santificación. Y es en lo que nos vamos a estar enfocando. La santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado. Y que nos hace cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida actual. Y vamos a ver 5 diferencias entre la justificación y la santificación. Esta no es realmente una lista muy grande, simplemente son algunos puntos, algunos aspectos que quizás para algunos van a ser buenos el poder distinguir lo que es una cosa y la otra. Y voy a mencionar 5 aspectos o 5 puntos. Primero, la justificación es una posición legal delante de Dios, mientras que la santificación es una condición interna. La justificación sucede una vez y para siempre. La santificación continúa durante toda nuestra vida. La justificación es por completo una obra de Dios. Ahí nosotros no tenemos nada que hacer. La santificación, nosotros cooperamos. Cuarto, la santificación es perfecta, la justificación, es perfecta en esta vida. Una vez que Dios nos ha justificado, nos ha declarado justos, no hay nada más que hacer, no hay nada más que agregarle, completa está, completo es, no hay nada más que hacer. Pero nuestra santificación nunca será perfecta en esta vida, nunca se va a terminar. Punto número 5, la justificación es igual para todo cristiano. No hay uno que está más justificado que otro, o hay alguno que recibió un grado más grande de justificación. Todos recibimos la misma justificación igual. Pero en cuanto a la santificación, y como dije, en donde estamos ahorita, algunos tienen más justificación que otros. Otros tienen menos santificación. Algunos en cuestiones de la santificación, para dar un ejemplo, podemos decir que pueden volar alto como un águila en su santificación. Mientras que hay otros que vuelan poquito, que vuelan como un ganso, porque un ganso es grande y gordo como los pavos que vamos a ordenar, y es pesado y tiene unas alas pequeñas, no puede volar mucho. Hay una diferencia entre ese vuelo y el otro, y más o menos, para dar un ejemplo, así estamos algunos en nuestra santificación, mientras que unos están más avanzados. Y hay tres etapas de la santificación. Primero, la santificación tiene su comienzo definitivo en la regeneración. Punto número 2, la santificación va aumentando a lo largo de toda nuestra vida. Eso esperamos, y esperamos que cada creyente cada día vaya creciendo en santificación. Y punto número 3, la santificación se completa en la muerte. Cuando nosotros morimos, la santificación se completa para nuestras almas, y cuando el Señor regrese por su iglesia, entonces se va a completar para nuestros cuerpos y vamos a ser glorificados. Dios nos va a dar unos nuevos cuerpos capaces de poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero eso no va a suceder aquí en esta vida. Eso va a suceder hasta que nosotros muramos. La santidad afecta también toda nuestra persona. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Si vienen conmigo a
Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice lo siguiente. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Hasta ahí nada más. Como les decía, nuestra santificación va a ser completa hasta ese momento, no ahora. Vemos que la santificación afecta también nuestro intelecto. Vamos a ver 3 puntos los cuales afecta nuestra identificación en toda nuestra persona. Nuestra santificación afecta nuestro intelecto. Pablo nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos y debemos vestirnos de la nueva naturaleza conforme a la imagen del que nos creó y que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo también oraba pidiendo que los filipenses puedan ver que su amor abunde cada vez más y el conocimiento y en la buena justicia. Filipenses capítulo 1 versículo 9. E insta a los cristianos en Roma a que sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos capítulo 12 versículo 1. Sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. No se conformen a los rudimentos de este mundo. Es verdad que nuestro conocimiento de Dios no es solo un conocimiento intelectual, pero sí hay una parte de nuestro intelecto que es afectada en nuestra santificación. Pablo dice que este conocimiento de Dios debería ir aumentando a lo largo de toda nuestra vida para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Colosenses capítulo 1, versículo 10. La santificación de nuestro intelecto involucra un crecimiento en sabiduría y un conocimiento al ir progresivamente llevando cautivos todos nuestros pensamientos para que se sometan a la voluntad de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Así que encontramos que nuestros pensamientos son cada vez más pensamientos que Dios mismo nos ha impuesto por medio de su palabra, y el crecimiento de santificación también afecta nuestras emociones. En nuestra vida comenzamos a experimentar una forma de crecimiento y de emociones como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, y eso es el fruto del Espíritu, y ustedes ya saben de qué pasaje estoy hablando. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Y nos encontramos cada vez más capacitados para obedecer los mandatos de su palabra, y nos apartamos de los deseos pecaminosos que combaten contra nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y vamos también a ir descubriendo cada vez que ya no amamos más al mundo ni lo que hay en él, sino que nosotros, como nuestro Salvador, nos gozamos en la voluntad de Dios, y en una medida cada vez más creciente nos podemos someter a Dios y a los deseos de nuestro corazón, que van a ser los que Dios va a ir poniendo. Él va a ir poniendo en nosotros el gozo para que nosotros realmente nos podamos gozar de las cosas que a Él le agradan, y que nosotros también podamos crear un odio hacia el pecado y a las cosas que no son agradables delante de Dios. Ahora hemos sido capacitados para abandonar las emociones negativas, como es la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias, toda forma de malicia. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 30, la santidad también afecta nuestra voluntad. Esto afecta nuestra voluntad en la manera como nosotros vamos a estar tomando nuestras decisiones, porque ahora Dios ha obrado en nosotros, y es Él, Dios, en quien produce ahora en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Entonces, al ir creciendo en santificación, nuestra voluntad se conforma cada vez más a la
la voluntad de nuestro buen Padre Celestial. Y por último, la santificación afecta nuestro cuerpo físico. Pablo dice que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese punto es importante aclararlo porque en el pasado había una creencia en los griegos que decían que el cuerpo era malo y que todo lo físico, como el cuerpo, no importaba que fuera destruido. Todos podemos hacer todo lo malo mientras lo hagamos en el cuerpo. De hecho, ellos consideraban que destruir el cuerpo era como liberar el alma. Nosotros vemos aquí que dice que nuestra santificación lo incluye todo, no solamente nuestra alma, nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra manera de pensar, nuestro intelecto, todo nuestro ser está involucrado en nuestra santificación. Pablo anima también a los corintios a que se purifiquen de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de vuestra santificación. Eso está en 2 de Colosenses capítulo 7 versículo 1 y también en 1 de Colosenses capítulo 7 versículo 14. Cuanto más nos santificamos, podemos ser siervos más útiles en las manos de Dios, más recipientes a la voluntad de Dios y a los deseos del Espíritu Santo que ahora obra en nosotros. No participaremos en ninguna forma de inmoralidad y tampoco permitiremos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, de modo que nos domine o de modo que nos gobierne, como dice en la Reina Valera, con sus concupisciones, en Romanos capítulo 6, versículo 12. Cuando más crezcamos en santidad, más vamos nosotros a poder reconocer que nuestro cuerpo es un medio a través del cual Dios y el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y procuraremos ser cada vez más útiles y más sensibles a la voluntad de Dios. Dice a manera de pregunta, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, fueron comprados por Cristo y son para Cristo. Ese es el propósito por el cual fuimos salvados. Tu cuerpo y tu espíritu son de Cristo, dice ese pasaje que acabamos de leer. Y ahora llego al punto en donde el siguiente punto, que es Dios y el hombre cooperan en la santificación. Para eso tengo un versículo que es Efesios capítulo 2. No, Filipenses. No Efesios, disculpe. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 17. Dios y el hombre cooperan en la santificación. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 14 dice lo siguiente. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones. No, ya me pasé. Debería haber comenzado en el 12. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el pasaje que quería leer. Hay algunos teólogos que objetan decir que Dios y el hombre cooperan en la santificación. Y hay una razón por la que ellos dicen eso. Porque ellos quieren insistir en que la obra de la salvación es primariamente de Dios y que nuestra obra por la santificación es una obra secundaria y muy pequeña. Y en realidad esa es verdad. Es verdad que la obra que nosotros hacemos es muy pequeña comparado con lo que Dios hace en nuestra salvación. Y esa es una de las razones por las que ellos no están de acuerdo en decir que Dios y el hombre cooperan en la salvación. Sin embargo, si nosotros explicamos con claridad la naturaleza del papel de Dios y nuestro papel en la santificación, no es inapropiado decir que Dios y el hombre cooperan en la santificación. Por supuesto que Dios obra en nuestra santificación y nosotros también lo hacemos. Y trabajamos por el
mismo propósito. Ahora, no estamos diciendo que tenemos participaciones iguales en la santificación o que ambos trabajamos de la misma forma. No estamos diciendo eso. Solo estamos diciendo que cooperamos con Dios en forma que es apropiada a nuestra condición de criaturas de Dios. El hecho de que las Escrituras enfaticen el papel de que nosotros tenemos en la santificación con todos los mandamientos morales que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, hacen que sea apropiado enseñar que Dios nos llama a cooperar con Él en esta actividad de nuestra salvación. Ahora vamos a ver el punto en el que la parte de Dios o la parte en que Dios actúa en nuestra salvación. Esta es la parte que Dios hace, luego vamos a ver la parte del Hijo y luego la parte del Espíritu Santo. La parte de Dios en nuestra salvación. Le voy a pedir que abra su Biblia en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que os resucitó de los muertos, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puesto que la santificación es sobre todo obra de Dios, entonces es apropiado que Pablo orara diciendo lo siguiente: que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Un pasaje que acabamos de leer hace un rato. Ahora, una pregunta retórica para ustedes. Esta es la pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser santificados en un mayor grado? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una santificación más elevada que todos, como el águila? Pregunto esto porque una de las funciones específicas de Dios el Padre en la que santifica en su proceso es su proceso de disciplina a sus hijos. ¿Algún voluntario? ¿Han observado ustedes a veces algunos cristianos que de una etapa de su vida a otra etapa de su vida cambian y se vuelven cristianos completamente distintos, completamente humildes? Es que, como dice aquí, una de las funciones específicas de Dios el Padre en la santificación es su proceso de disciplina a sus hijos. Algunos recibirán una disciplina ligera y suave. Otros, una disciplina más fuerte. Algunos recibirán una disciplina corta, mientras que otros recibirán un proceso de disciplina largo y doloroso. Dios corrige a sus hijos por amor, como un padre disciplina a su hijo para su bien. Esta disciplina puede manifestarse a través de sufrimiento o a través de otras dificultades. Dios tiene planes infalibles para disciplinarnos y para hacernos volver a su camino y para obrar en nuestra santificación. Esto lo pueden leer en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Ahí está acerca de la disciplina.
Esta disciplina tiene un objetivo, es guiar a los hijos de Dios hacia la obediencia y hacia la santidad y a un futuro más justo. El objetivo no es castigar por resentimiento, sino corregir y formar. Busca que los creyentes aprendan la obediencia y desarrollen una vida más justa. La disciplina busca fruto a largo plazo, ya que ninguna disciplina es causa de gozo en el momento, pero después produce una cosecha de justicia, de paz y de fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Entonces ya vimos que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso le dice Pablo a los filipenses, indicando que si algo de la manera en que Dios los santifica, haciendo que desarrollen tanto su voluntad como también dándoles el poder para cumplirlo. Dios obra de esas dos maneras. Él nos hace a través de disciplina, a través de su Espíritu Santo, que nosotros desarrollemos esa voluntad y también nos da el poder para que nosotros podamos hacerlo y que podamos confiar en Él. El autor de Hebreos nos habla de los papeles del Padre, del Hijo, también en la bendición familiar. Dice, el Dios de la paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, estoy en Hebreos capítulo 13, versículo 11, dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora veamos el papel del Hijo en nuestra salvación, el papel de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús es, en la santificación, Él es el primero. Lo primero que Él ganó fue nuestra santificación. Por eso el apóstol Pablo podía decir que Dios hizo a Cristo nuestra sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el versículo 31 dice, para que como está escrito, que si alguno se gloríe, gloríese en el Señor. El Señor Jesucristo es lo primero en nuestra salvación. Además, el proceso de la santificación, Jesús es también nuestro ejemplo, porque debemos recorrer la carrera que nosotros tenemos delante de nosotros y Él debe ser nuestro ejemplo, Él debe ser lo que nosotros vemos. Nuestra mira, como cuando nosotros vamos a disparar con algo, ponemos la mira en algo. Jesús debe ser nuestra mira para nuestra santificación, fijando nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y el apóstol Pablo también nos enseña que Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y el apóstol Juan nos dice que el que afirma que permanece en Él, vive como Él vivió. Primera de Juan 1, 26. Y ahora el papel del Espíritu Santo en nuestra salvación. Pues es Dios el Espíritu Santo quien trabaja específicamente dentro de nosotros para cambiarnos, santificarnos, dándonos una mayor santidad de vida. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia, esto es el conocimiento anticipado de Dios el Padre, en santificación del Espíritu para obedecer, gracia y paz os sean multiplicadas. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, nosotros damos gracias a Dios siempre de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y por la fe en la verdad de su palabra.
esos rasgos característicos que son parte de una mayor santificación diaria, si nosotros crecemos en la santificación, andamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Y los hijos de Dios tienen también el fruto del Espíritu, y ahí vuelvo otra vez a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es decir, que somos cada vez más sensibles a los deseos y a los estímulos del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro carácter. Si usted es un verdadero creyente y el Espíritu de santidad mora dentro de usted, ese Espíritu de santidad genera santidad en las personas que Él mora, que son los verdaderos creyentes. Ahora vamos a el último punto que me toca, y es nuestra participación en la santidad. Y ahí es donde, como dice un personaje famoso que siempre nos acompaña en el parque, él se llama Jaime Martínez. Él dice, en lo práctico es donde se atora el serrucho. La parte práctica es lo que nosotros nos toca hacer. La parte que nosotros cumplimos en la santificación es una parte pasiva. O voy a hablar primero de la parte pasiva. Hay dos partes. Dependemos de Dios para que Él nos santifique. Pero también hay una parte activa en la cual nosotros nos esforzamos para obedecer a Dios y dar los pasos necesarios que van a incrementar nuestra santificación. Vamos a considerar ahora ambos aspectos de nuestro papel en la santificación. A estos dos aspectos también se les conoce como una responsabilidad dependiente. Tenemos una responsabilidad, Dios nos ha dado una responsabilidad, pero dependemos de Dios para poder hacerla. Nosotros solos no la vamos a poder hacer. Necesitamos tener el Espíritu Santo, que es el que nos capacita para poder llevarla a cabo. Mas, sin embargo, sí tenemos una responsabilidad. Primero, lo que podemos llamar el papel pasivo que nosotros tenemos en la santificación. El papel pasivo depende en esto. Lo vemos en los textos que nos animan a confiar en Dios y a orar, pidiendo que Él sea quien nos santifica. Pablo les dice a los lectores: ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Romanos 6:3. Dice a cada cristiano en Roma: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo se da cuenta que dependemos de la obra del Espíritu Santo para hacer esa santificación, para lograr esa santificación. Porque él dice: si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Romanos 8:3. Vamos a darle muerte a esos malos hábitos, pero lo vamos a hacer con la ayuda y en dependencia del Espíritu. Si es verdad que en cuanto a nuestra santificación hay una parte pasiva en nosotros, y es esa, en la que nosotros debemos entregarnos a Dios, orar y confiar en Él para que Él produzca en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El pasaje famoso de Filipenses 2:13. Pero eso es solo la mitad de la parte, como les decía, de la parte que debemos realizar. Como les decía en el principio, Dios nos dio una responsabilidad, la responsabilidad de nuestra santidad. Y si bien es verdad que es una responsabilidad ya pequeña, aparte de esa responsabilidad pequeña que Él nos dio, todavía nos quita otro poco de responsabilidad y nos deja finalmente un pedacito muy pequeño. Y tristemente, ni siquiera eso podemos hacer en ocasiones. Ya que en ese mismo pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 13, el apóstol nos indica también el papel activo que nosotros debemos tener en cuanto a nuestra propia santificación. Dice el versículo de Romanos, dice: si por medio del Espíritu dan muerte. Esa pequeña palabrita que está ahí de 3 palabras,
hace una distinción grande. Dice, por medio del Espíritu dan muerte. Nosotros somos los que tenemos que hacer eso. Nosotros somos los que debemos dar muerte. Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, pero ustedes lo tienen que hacer. Pablo reconoce aquí que es por medio del Espíritu que nosotros somos capaces de hacerlo, pero también está diciendo que nosotros debemos hacerlo. Debemos hacerlo nosotros. Pablo aquí no está mandando al Espíritu Santo que el Espíritu Santo le dé a muerte a los malos hábitos de nuestro cuerpo. No, Él nos está mandando a nosotros, a todos los creyentes, a todos los cristianos, que nosotros somos los responsables de hacer esa parte. Del mismo modo, Pablo les dice a los filipenses, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor, pues Dios es el quien ustedes produce, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Pablo les exhorta a obedecer aún más cuando él no está presente. Les dice que la obediencia es la manera mediante la cual ellos llevan a cabo su salvación, queriendo decir que deben continuar con la realización de los beneficios de la salvación en su vida. Los filipenses tenían que procurar ese crecimiento en la santificación y hacerlo con solemnidad y con reverencia, con temor y con temblor, porque lo están haciendo en la misma presencia de Dios, dice. Y eso es lo que nosotros debemos estar conscientes cuando nosotros cometemos un pecado que no es del pastor, que no es de los hermanos de la iglesia de los cuales nosotros nos tenemos que esconder, que no importa dónde estemos, cuando nosotros pecamos y decimos que somos creyentes, lo estamos haciendo en la misma presencia de Dios, y eso debe causarnos un temor y un temblor. Y es difícil en nuestro vocabulario en español explicar claramente lo que eso quiere decir, pero podemos recordar el evento del Antiguo Testamento en donde Dios bajó a la montaña y le estaba hablando al pueblo, y la montaña temblaba y humeaba, y el pueblo oía la voz de Dios y todos tenían miedo, y Él dijo que nadie se acerque a la montaña, porque si se acerca morirá, y aun si un animal se acerca será traspasado como con una lanza. Y el pueblo tenía temor y no quería acercarse, y le dijo a Moisés, habla tú con Dios, porque nosotros no podemos hablar con Dios. Y luego aún cuando Moisés iba a hablar con el pueblo, Moisés regresaba y su rostro brillaba, y ellos no querían ni siquiera ver el rostro de Dios, el rostro de Moisés. Le decían que se cubriera, y entonces Moisés tenía que cubrirse cuando él regresaba, porque ellos no querían ver eso, y no querían verlo por causa de su pecado. Y eso es una explicación que podemos dar a esas palabras de con temor y temblor. Debemos estar conscientes de eso, de lo que nosotros estamos haciendo. Hay muchos aspectos de este papel activo que nosotros tenemos que cumplir en la santificación, y hay cosas que nosotros debemos buscar para santificarnos, y hay cosas de las cuales nosotros debemos apartarnos. Por ejemplo, si alguien busca prepararse, si alguien busca ir a un seminario, si alguien busca tener un título de pastor, si alguien busca tener una maestría en divinidad, eso es bueno. Es bueno que lo busque. Pero aún si tiene todas esas cosas y no hay santidad, es lo que nosotros conocemos como un lobo vestido de oveja. Porque dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, buscad la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Los que tienen la esperanza de ser semejantes a Cristo cuando Él aparezca, trabajan
activamente en la purificación y en la santificación de su vida. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pablo les dice a los cristianos que huyan de la inmundicia sexual y que no se unan en yugo con los infieles. Luego les dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en él, en el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Esta clase de lucha por la obediencia y por la santidad puede involucrar un gran esfuerzo de nuestra parte. Pedro les dice a sus lectores que se esfuercen para crecer en las características que son conforme a la piedad. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Pero hace un contraste ahí en ese mismo pasaje de 2 de Pedro, que fue el pasaje que leyó el hermano Tiquio al principio. Ahí hay un contraste. Y como dije antes, prepararnos para la santificación requiere un gran esfuerzo. No es fácil. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. No es algo que se da fácil. Es como desear tener abdominales, pero sin querer hacer ejercicios de fuerza. No va a suceder. Nosotros tenemos que esforzarnos en esa parte. Requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere virtud, requiere conocimiento, requiere dominio propio, requiere resistencia, constancia. Si estas cosas abundan en ustedes, dice, no los dejarán estar ociosos y sin fruto. Pero luego cuando llegamos al versículo 9, Pablo hace un contraste y Pablo hace un cambio de su relato que lleva y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene una vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Básicamente está diciendo que sigue igual que antes. Es como el cochinito que dice en otro pasaje de la Biblia que lo lavan y lo limpian y cuando tiene la primera oportunidad se va y se mete al lodo. O piensen en una mosca y piensen lo que la mosca hace. Una mosca va volando y ve algo en la calle, un animal muerto, y le llama la atención y va y se para. Luego se levanta y sigue volando y luego mira un pastel por allá y le llama la atención y va en el pastel y se para. Sigue volando y más adelante ve materia fecal y va y se para ahí y come. Esa es la naturaleza de la mosca. Eso es lo que hace la mosca. Su naturaleza no ha sido transformada. Pero ahora piensen en un colibrí. Ustedes nunca van a ver un colibrí parado en un animal muerto. El colibrí vuela y busca los árboles, busca lo verde, busca colores bonitos, busca el aroma de las flores. Y va y ahí come. Y todo el tiempo hace eso. El colibrí siempre busca agua limpia para tomar. Esa es la naturaleza del colibrí. Y esa debe ser la naturaleza de todo creyente. No debemos ir una vez aquí y una vez allá, y hoy es domingo, ahora no puedo hacer eso, pero el lunes sí, y estar así como la mosca. Porque la naturaleza de la mosca es así, pero Dios ya nos ha regenerado. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Dios nos ha convertido en un colibrí y ahora debemos ser como ese colibrí y buscar las flores, buscar el néctar, buscar lo limpio, lo que huele bien, lo agradable. No estar en esas cosas. Eso es lo que quiere decir en ese pasaje. Dios no premia la intención. Dios premia el esfuerzo y la constancia. La intención no sirve. Podemos ser bien intencionados, pero eso no funciona delante de Dios. Porque podemos engañar a todos los hermanos. Podemos engañar a la mayoría de personas. Pero lo estamos haciendo en la mera presencia de Dios. No lo vamos a poder engañar a Él.
Hay muchos pasajes específicos del Nuevo Testamento que nos animan a que presentemos detallada atención a los varios aspectos de la santidad y de la piedad en la vida. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1, ya lo leímos, dice: presentar su propio cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18: ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en el versículo 7 dice: y eso eran ustedes en otro tiempo, cuando vivían en ellos. Recuerden una vez más la ilustración de la mosca. Ustedes eran como moscas, dice, pero ahora son un colibrí. Ustedes deben de vivir conforme a la naturaleza del colibrí. Hablando del colibrí, ustedes saben que el colibrí es el que tiene el metabolismo más rápido que cualquier otro animal. Y es lógico que tenga eso, porque su alimentación depende de pura néctar de miel, de puro néctar de las flores. ¿Ustedes se imaginan un diabético con esa dieta y con un metabolismo que ya no funciona bien? Se muere luego. Pero el colibrí es así. Entonces debemos estar edificándonos constantemente, debemos estar construyendo pautas de santidad, porque en la medida en que nosotros maduremos, en la medida en que nosotros crezcamos en santidad, así es como nosotros vamos a seguir madurando como cristianos. Dice que en la medida como nosotros crezcamos en conocimiento de la palabra y en santidad, vamos a ser capaces o más capaces de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Vamos a tener esa capacidad. Pues en Jesucristo, pues han ejercitado, su facultad de percepción espiritual. En el Nuevo Testamento no sugiere ningún atajo mediante el cual nosotros podamos crecer en santificación, sino solo nos ofrece las mismas repeticiones o las mismas repetidas cosas que debemos estar haciendo todo el tiempo, y darnos a nosotros mismos los medios antiguos y reconocidos, como son los siguientes. Como dije, no hay un atajo. Lo que debemos hacer es lo que siempre se ha estado haciendo, los medios antiguos que ya son reconocidos, como son los siguientes, y es la lectura de la Biblia, la meditación, la oración, la exhortación, la constancia, la autodisciplina, el dominio propio. Es importante que nosotros continuemos creciendo tanto en la confianza pasiva en Dios para nuestra santificación, y en nuestro esfuerzo activo para la santidad y para una mejor obediencia en nuestra vida. Si descuidamos el esfuerzo activo para obedecer a Dios, nos hacemos cristianos pasivos y sin fruto. Por otro lado, si descuidamos nuestro papel pasivo de confiar en Dios y entregarnos a Él, entonces nos volvemos orgullosos y excesivamente confiados en nosotros mismos. Cualquiera de las dos cosas que hagamos, en cualquiera de los casos, nuestra santificación será deficiente. Tenemos que depender de las dos cosas, tanto de la confianza en Dios, tanto del esfuerzo que nosotros debemos hacer. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para poder andar en luz. Lo vamos a dejar ahí, voy a orar y luego van a pasar los hermanos a cantar el último canto. También vamos a invitar a las maestras para que traigan a los niños. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias, Señor, por tu amor inmesurable, Padre, que aún, Señor, en esta responsabilidad que tú nos das, aún, Señor, cuando es pequeña, tú estás ahí, Señor, para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos, Señor, cada que caemos. Y aún, Señor, que reconocemos que nuestra santidad debería de ir en proceso de crecimiento todo el tiempo, Señor. Reconocemos que a veces, Señor, fallamos y caemos. Pero sabemos también, Padre, que nunca
caeremos completamente porque estamos en tus manos y tú eres el que nos sostiene y tú eres el que nos lleva adelante cada día. Glorias sean dadas a ti y a nuestro Señor Jesucristo. Amén.